Hermanos, buenos días. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Medio apagado, ¿no? Con frío. ¿Con frío? Sí, porque si el pastor ya tiene un abrigo es porque hace frío, ¿no? Ahorita me voy a sacar, porque ya me está desesperando realmente. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Es un buen tiempo que el Señor nos permite, a pesar del frío. Justamente estábamos en una conversación vez pasada con Álvaro y algunos argumentan el frío y ponen como excusa el no venir a la congregación y a no ir a la iglesia, ¿no? Y yo le decía a Álvaro, sí, es válido, pero ¿acaso en el frío no se come? ¿Acaso en el frío no se duerme? Se hace todo lo demás, todas las necesidades se hacen y necesitamos nosotros realmente, aún en el frío, estar predispuestos a congregarnos como hermanos, como iglesia y escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, como es de conocimiento, ya hemos acabado el libro de Efesios. Realmente es un libro, o ha sido un libro muy enriquecedor. Me ha confrontado bastante también a la hora de preparar los sermones. Así que realmente es un libro muy rico, tanto teológicamente como en la parte práctica, porque hemos visto de que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Comentarles también de que a partir de hoy vamos a tener un mensaje simplificado. Quiere decir que el mismo mensaje de la mañana lo voy a dar en la noche. Así que, queridos hermanos, para que puedan entender ese punto, quisiera que todos reciban la misma dosis de pastos verdes. Me refiero a la palabra del Señor. Así que quisiera que todos de la misma forma, en igual medida, reciban el mismo contenido de predicaciones. Así que, como hemos avanzado ya un buen trecho, el libro de Juan en las noches, me animo nuevamente a retomar la enseñanza. Vamos a retrotraer la alimentación o los mensajes del libro de Juan para que todos, como digo, puedan entender y comprender las verdades muy enriquecedoras que hay en este libro. Así que vamos a comenzar nuevamente desarrollando el libro de Juan. Así que esta mañana vamos a ver Juan 1:1. De entrada, advertirles, hermanos, de que mi intención no es hacer un estudio exhaustivo del libro o de este pasaje, mejor dicho, porque Juan 1:1 realmente es un pasaje muy, pero muy complejo, muy profundo. Mi intención, como les digo, no es ver a profundidad este pasaje. ¿Por qué? Porque hay bastante contenido en este corto versículo de Juan 1:1. El título del mensaje de esta mañana es Dios con nosotros. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan 1:1 precisamente. Dice la palabra del Señor en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo frío, Señor, pero más allá de ello, somos partícipes nuevamente de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque a lo largo de esta semana tú nos has cuidado, has proveído para nuestras necesidades y nos has sostenido, Señor. En este tiempo queremos adentrarnos a tu palabra, Señor. Abre el entendimiento nuestro. Señor, te pido que podamos comprender las maravillas de tu ley, Señor. Es un pasaje profundo el que vamos a estudiar hoy. Y es por esa razón que te pido entendimiento, Señor. Desecha nuestras distracciones quizás. Desecha, Señor, nuestros argumentos. Desecha nuestra altivez, nuestro orgullo. E implanta en nosotros humildad, Señor.
Que tu Espíritu Santo esta mañana nuevamente me use, Señor, como un instrumento. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Glorifícate, Señor, a través de la predicación. Y pedirte, Señor, que tu voluntad sea entendida para tu iglesia. Gracias, Señor, perdona nuestros pecados. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios con nosotros es el título del mensaje de esta mañana. 11 de septiembre de 2001. Quizás ustedes saben esa fecha importante, ¿no? 11 de septiembre de 2001. Sí. Ahora imaginemos por un momento esa fecha, 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas estaban colapsando en New York. Entre el caos y la destrucción se registró un hecho realmente extraordinario y asombroso. El arquitecto principal del World Trade Center, un hombre que conocía cada rincón, evidentemente porque él lo ha diseñado, él conocía cada columna de acero, él conocía cada salida de emergencia de aquel edificio o de ambos edificios, se adentró, escuche bien, se adentró voluntariamente en esas torres que estaban ardiendo, estaban en llamas. Mientras cientos de personas estaban corriendo hacia afuera, muchas personas estaban corriendo hacia afuera y es obvio, él corrió hacia adentro. Él estaba guiando a los perdidos entre la llama, entre el humo, y estaba señalando las rutas de escape que solo él conocía con precisión. ¿Por qué? Porque él ha sido el arquitecto de esos edificios. Ahora, él evidentemente no era un simple rescatista más. Era el creador de aquel lugar. Ahora, usted se preguntará, pero esto va en contra de toda lógica. Todas personas están corriendo para salvarse y él adentrándose para poder guiar a las personas hacia el escape. Esto fue evidentemente movido por un amor profundo que lo llevó a arriesgar su vida por personas que ni siquiera sabían de su existencia minutos antes del desastre. Esta historia es muy válido y nos confronta con una verdad aún más asombrosa e impactante. Si un arquitecto humano fue capaz de semejante sacrificio por desconocidos, ¿qué podemos decir del arquitecto que ha diseñado el universo? Juan 1.1 nos presenta una realidad que desafía toda comprensión humana. Y le advierto, hermano, de que usted va a tener muchas preguntas a la hora de estudiar este pasaje. Y mi intención no es despejar todas sus dudas desde aquí, en este tiempo. Pero quiero compartir con ustedes lo básico de este versículo. Juan 1.1 nos presenta una realidad que desafía toda comprensión, como les digo. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel que trazó los cimientos de las montañas, aquel que midió los océanos con el hueco de su mano, aquel que ordenó el ritmo de las galaxias, no permaneció como un espectador distante de su creación que cayó en el caos del pecado. El Dios eterno, el verbo creador que existía antes de los tiempos, tomó la decisión más radical, queridos hermanos, de la historia: entrar personalmente en el desastre y en el caos del ser humano. Mientras aquel arquitecto del World Trade Center
solo podía ofrecer una salida temporal, el arquitecto del universo vino a ofrecernos una salvación eterna. Eterna. Aquel que diseñó el sistema nervioso humano permitió que los clavos lo atravesaran. El que estableció las leyes de la física suspendió su poder por un tiempo para poder experimentar la muerte. Aquel que definió el concepto mismo del amor demostró su profundidad en una cruz. Ahora, esto no es mitología, hermanos. Tampoco es filosofía. Juan lo afirma con un lenguaje contundente. El verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. El Creador no envió un sustituto, el Creador no delegó una comisión, Él vino personalmente. Personalmente. Y eso hace de que esto sea muy válido, de que Él venga personalmente. Por ejemplo, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Cristo no vino humanamente a anunciar que iba a destruirse Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, cuando las aguas se abrieron para que el pueblo de Israel cruzara y ser salvos de Egipto, Cristo no vino de forma humana. Él siempre estuvo delegando. Pero esto hace muy válido porque en un tiempo Él vino, dejó su trono y su gloria para adentrarse en el caos humano. Como aquel arquitecto de las torres conocía perfectamente el problema, conocía cada grieta que se estaba adentrando en ese edificio, el arquitecto del universo conocía también cada grieta en el alma humana. Evidentemente, el arquitecto del universo conocía cada ruta de escape falsa que hemos intentado hacer y vino a guiarnos hacia la única salida verdadera, Él mismo. Hoy, este mismo verbo creador nos busca entre los escombros de nuestros dolores. Hoy, este mismo Creador nos busca entre los escombros de nuestros fracasos. Hoy, este Creador nos busca entre los escombros de nuestras preguntas sin respuestas. Ahora, lo que estoy afirmando, hermanos, no es un concepto religioso, para nada. Estoy apuntando a una persona que estuvo dispuesta a entrar en la historia humana para sacarnos del gran problema que tiene la humanidad, el cual es el pecado. Quiero hablar un poco del contexto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es una obra única, es un libro único. ¿Por qué? Porque Juan presenta a Cristo como Dios. Los demás evangelios no presentan a Cristo como Dios. Por ejemplo, Mateo presenta a Cristo como el Rey perfecto. Marcos presenta a Cristo como el siervo perfecto. Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto. Y en contraste, Juan presenta a Cristo como el Dios perfecto. Entonces es único. Ahora, esto no es una simple biografía de Jesús. Más allá de todo esto, es un manifiesto teológico diseñado para revelar la identidad y la misión de Cristo aquí en la tierra. Escrito por Juan, ya sabemos, allá por los años 90 al 100 después de Cristo. Fue escrito para presentar a Cristo como un Dios entre nosotros. Ahora, Juan
o el libro de Juan, o en el libro de Juan hay una cristología muy interesante. Juan hace 7 grandes afirmaciones a lo largo de su libro. Por ejemplo, en Juan 6:35, él declara que Cristo dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. Contra los que buscaban solo milagros físicos con la multiplicación de los panes y peces, Jesús se declara el sustento eterno. Él dice: yo soy el pan de vida. En 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él es el único, es la única luz que vence las tinieblas del pecado. En Juan 19 Él dice: yo soy la puerta. No hay acceso al Padre si no es por Cristo. Yo soy la puerta, dice en Juan 19. No solamente eso, así como Cristo es el Cordero perfecto, Cristo al mismo tiempo es el buen pastor. Fíjese el contraste de ser Cordero a ser pastor al mismo tiempo. Porque en Juan 10:11 Él asegura: yo soy el buen pastor. Frente, evidentemente, a los líderes religiosos corruptos de la época, Él dio su vida por las ovejas. En 11:25 Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Antes de resucitar a Lázaro, Él ha declarado su poder sobre la muerte. En 14:6 de Juan, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En un mundo pluralista como el nuestro, esta afirmación sigue siendo radical. Las personas siguen buscando acceso al Padre, pero Cristo mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay muchos intentos en la humanidad de llegar a Dios, pero Dios declara en Juan 14:6 que Él es el único camino, Él es el único medio, Él es el único acceso. No hay más. No hay más. En 15:1 Cristo declara: yo soy la vid verdadera. La vida espiritual, queridos hermanos, fluye solo permaneciendo en Él. Solo permaneciendo en Él. Entonces, podemos citar ciertas afirmaciones que presentan a Cristo, que revelan a Cristo, la naturaleza de Cristo y la obra de Cristo. Cada una de estas declaraciones está respaldada, obviamente, por señales, por milagros que han validado su identidad. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino, cuando sanó al hijo del oficial, cuando caminó sobre las aguas. Pero Juan declara que estos signos no son fines en sí mismos, sino más bien son señales apuntando a una realidad mucho mayor y mejor. El versículo central de todo el libro de Juan es Juan 20:31. Es el versículo central de Juan. Y Juan 20:31 dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el versículo central de Juan. Juan no ofrece una religión, más bien ofrece una relación con el Verbo encarnado. Ahora, ¿cómo responderemos a esto? Como Tomás, que dudó, pero al ver las heridas de Cristo, exclamó: Señor mío, Dios mío. O como Nicodemo, que necesitó nacer de nuevo. El Jesús de Juan no es una figura pasiva, hermanos. No lo es. Es el Dios que viene, según el mismo libro de Juan 14:3. Es el mismo Dios que no solamente viene, sino que está llamando, según Juan 10:3. Hoy, como aquel entonces, su voz sigue resonando. Y según Juan 5:6, hay una pregunta aquí inquietante: ¿quieres ser salvo? Entonces, más o menos es un contexto rápido del libro de Juan. Quiero desarrollar el primer punto con ustedes. El primero: Jesús es eterno.
Jesús es eterno. En el año 1986, varios astrónomos descubrieron algo inquietante en el universo. Descubrieron una fuerza gravitacional. ¿Saben a qué distancia? 220 millones de años luz. 220 millones de años luz. ¿Saben cuánto tiene un año luz? 300.000 kilómetros. Un año luz. 300.000 kilómetros. Y esta fuerza gravitacional estaba a 220 millones de años luz. Imagínense. Para que pueda imaginar la distancia en que se encuentra esta fuerza gravitacional. Y lo llamaron el gran atractor. Lo fascinante es que nadie puede verlo directamente, sino más bien su existencia solo se infiere por su efecto en todo lo que le rodea. Es decir, va atrayendo tras sí algunas cosas en el universo, evidentemente. Ahora, asimismo ocurre en Juan 1:1 cuando dice: en el principio era el Verbo. Antes de que el tiempo existiera, antes de que el espacio, la materia ya existiera, Él ya era. Ya era. Y yo estoy seguro que nuestras mentes vamos a decir: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ella existiera antes de todo? Él, queridos hermanos, Cristo Jesús, no tuvo origen. No tuvo origen. Él es el origen mismo. Cosa que es muy diferente. La frase en el principio, escuche bien, no se refiere al inicio cronológico, sino más bien se refiere a la realidad preexistente de Cristo. Por ejemplo, Juan 1:1, cuando declara: en el principio era el Verbo, es un eco deliberado de Génesis 1:1. Porque Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios, ¿qué cosa? Al hombre y a la mujer, los cielos y la tierra. Pero aquí hay una revelación mucho más revolucionaria. Antes de que Dios dijera: hágase la luz, el Verbo ya estaba allí. El Verbo ya estaba allí. El término verbo o logos en el pensamiento judío aludía a la palabra creadora de Dios. Para los griegos, por ejemplo, esto se refería a la razón universal que ordena el cosmos. Juan toma ambos conceptos ya en el contexto judío y griego, toma ambos conceptos y los llena de un significado nuevo. Él dice que el Logos no es un principio, sino más bien es una persona divina que era con Dios. Esto nos indica una relación íntima y eterna dentro de la Trinidad. La declaración culminante: y el Verbo era Dios, es gramaticalmente impactante. ¿Por qué? Porque en el original esto no es para negar la deidad de Cristo, como argumentaban los arrianos anteriormente. Los arrianos eran una secta o un grupo filosófico que negaban la divinidad de Cristo. Juan contraargumenta esta corriente y destaca que el Verbo comparte la misma naturaleza de Dios, la misma. Es una afirmación trinitaria. Jesús es Dios, distinto en persona, pero uno en esencia. Yo sé que a partir de aquí podemos adentrarnos más, pero creo que es suficiente. Ahora, la eternidad de Cristo no es un dato doctrinal solamente, hermanos.
Es el fundamento de nuestra esperanza. O tendría que ser el fundamento de nuestra esperanza. Si Él era antes del principio, entonces su promesa de vida eterna es segura. Si Él era antes del principio, entonces su promesa de vida eterna es segura. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo trasciende el tiempo. Él es atemporal, no está desarrollándose ni tiene ningún vínculo bajo el tiempo, sino sobre el tiempo. Y esto es para nosotros, debe ser un motivo de gozo. Si Él era antes del principio, entonces su sacrificio en la cruz tiene un valor infinito. ¿Por qué? Porque no fue un hombre limitado, sino más bien, hablando estrictamente en el ámbito teológico, fue Dios entregándose. Dios entregándose. Si Él era antes del principio, entonces su resurrección no fue un evento aislado. No lo fue. Sino más bien ha sido la manifestación de quien siempre ha sido, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El gnosticismo del siglo I, por ejemplo, negaba que Dios pudiera hacerse hombre. Negaba eso, que pudiera hacerse hombre. Hoy, el deísmo, por ejemplo, dice que Dios creó y se alejó. Pero Juan 1:1 nos grita que Dios no es una persona distante. El Verbo eterno se hizo carne. El Verbo eterno se hizo carne sencillamente para redimir lo que había creado. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros hoy? Si Jesús es eterno, entonces la iglesia no es sencillamente una institución humana. No lo es. Es una comunidad arraigada en su vida preexistente. Hay un vínculo especial, porque estamos vinculados, como digo, a un Dios eterno. Eterno. Esto implica que debemos de elevar una adoración sin reservas. No podemos reducir a Cristo solamente como un maestro moral. Como Tomás, debemos postrarnos y confesar: Señor mío y Dios mío. Tenemos que tener una misión con audacia. Si Él es el creador, el Evangelio, queridos hermanos, no debe ser reducida solamente a una opinión. No, más bien es el anuncio del Rey del universo que ha venido, se ha hecho hombre y ha muerto por nuestros pecados. Queridos hermanos, esto también implica para nosotros seguridad en las aflicciones. Seguridad en las aflicciones. Seguridad cuando sufrimos. Cristo mismo en este mismo libro, en 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero, valga la redundancia. Pero, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Su eternidad nos garantiza que el mal, queridos hermanos, para bien de nosotros, nunca tendrá la última palabra. Nunca. Nunca. Él mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Podemos flaquear, podemos desanimarnos, podemos sufrir. Habrá pérdida, habrá dolor, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y eso es algo glorioso. Eso es un motivo más que válido para seguir confiando. Más que válido. Ahora, ¿qué haremos con esto, hermano? ¿Qué haremos con el eterno? Juan evidentemente no escribió esto para debatir académicamente. Él lo da por sentado. Él lo da por sentado. Génesis, por ejemplo, 1:1 no discute la existencia de Dios de entrada. Génesis 1:1 declara que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Lo da por sentado, punto.
No hay, queridos hermanos, espacio para ambigüedades en ese punto. Y también lo mismo en este versículo. Frente al Cristo eterno, queridos hermanos, solamente hay dos opciones. Solamente hay dos opciones. Rechazarlo como los fariseos, que prefirieron aferrarse a la religión sin Él, aferrarse a su religión pero sin Cristo, en opción 1. O la opción 2 es recibirle como aquella mujer llamada María Magdalena, que corrió a abrazarlo al Cristo eterno resucitado, según este mismo libro, Juan 20:17. Hoy, evidentemente, podríamos hacernos la pregunta muy válida. ¿Seguimos creyendo en aquel Cristo eterno? ¿O muchas veces estamos desanimados y no nos deja ver la grandiosa obra que ha hecho por nosotros? Queridos hermanos, yo sé que hay desánimos. Yo sé que hay aflicciones. Yo lo sé. Y lo vivo. No crean que yo no paso. Siento lo mismo que ustedes, hermanos. Tengo mis mismas luchas, debilidades. Lucho con absolutamente todo con lo que ustedes están luchando. No soy un super hombre. Pero, queridos hermanos, es cierto que la realidad del desánimo está latente, está presente. Pero necesitamos mirar a Cristo. Y necesitamos ver que Él viene. Él viene y viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Es cierto que duele sufrir, duele. Pero les pido, queridos hermanos, que miremos a Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Porque lo que ha hecho por nosotros es algo grandioso. El dolor que estamos pasando ahora, el desánimo que estamos pasando ahora, las aflicciones del momento son temporales, van a acabar. Cuando estemos en su presencia, ya no habrá esto, ya no habrá sufrimiento. Él va a reinar por la eternidad y nosotros vamos a estar ahí presentes con Él. Eso debería ser un motivo para seguir confiando, para no poner nuestra confianza en las cosas del mundo, sino en Cristo Jesús. Él es eterno, Él nos conoce, Él ha sufrido todo lo que nosotros estamos pasando. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, dice, menospreciando lo propio, dice el autor de Hebreos. O sea, Cristo sabía lo que tenía enfrente, el sufrimiento que había enfrente, pero el gozo era mucho mayor porque sabía lo que venía. Sabía que iba a entregar su vida, sabía que iba a resucitar y sabía que Dios le iba a poner un nombre sobre todo nombre. Entonces, queridos hermanos, ¿qué haremos con esto? No nos conviene rechazar a Cristo, para nada. En punto 2, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes. Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el año 1520, cuando Hernán Cortés llegó a México, los aztecas creyeron inicialmente que era el Dios que regresaba. Pero pronto descubrieron su error. Hernán Cortés era solamente un nombre. Siglos después, en el año 1956, el misionero Jim Elliot fue asesinado por los Guaraní en Ecuador, quienes años después, al conocer el Evangelio, exclamaron: si hubiéramos sabido que eras portador del verdadero Dios, no lo hubiésemos hecho. Ahora, estas historias revelan nuestra necesidad eterna de distinguir entre falsos dioses y el Dios verdadero. Juan 1:1 hace la declaración más radical de toda la historia: el verbo era Dios.
No un Dios, no un enviado, sino Dios mismo caminando entre nosotros. La frase "el verbo era Dios" es probablemente, y no estoy exagerando, la declaración más concentrada, hablando teológicamente, de toda la Escritura. Porque esto va más allá de la mente y comprensión humana. ¿Cómo es posible que Dios, que Cristo, habitando entre nosotros, sea el mismo Dios? Muchas corrientes dicen que Cristo solamente ha sido un gran maestro, un gran líder, un revolucionario, pero no afirman de que era Dios. Y nosotros creemos que sí, Cristo ha sido 100% Dios y ha sido también 100% humano. El evangelista aquí emplea una teología precisa, hace una distinción. El verbo era con Dios, una relación con Dios, pero también hay una identidad esencial. El verbo era Dios, la misma naturaleza divina. Y yo sé que si vamos a pensar humanamente en eso, vamos a llegar a un límite, porque nuestras mentes, en este cuerpo de pecado, sigue teniendo un límite. Este versículo destruye por lo menos 3 herejías. El arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo; el modalismo, que confundía a las personas de la Trinidad; o el gnosticismo, que separaba al Cristo espiritual del Jesús que vino a la tierra. Queridos hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? Nuestra adoración debe ser una adoración cristocéntrica. Cristocéntrica. Nuestros cultos deben reflejar que Jesús no es solo un Salvador, sino más bien es un Dios digno de alabanza. Digno de alabanza. En un mundo pluralista debemos afirmar, como Juan y con Juan, que Jesús no es un camino más. Es el Dios hombre único. Único. Esto también nos da una seguridad eterna. Si nuestro Salvador, Cristo Jesús, es Dios, nada, absolutamente nada podrá arrebatarnos de su mano. Nada. Nada. No hay nada. Como decía Pablo en su carta a los Romanos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Y él empieza a citar cosas creadas. Y no, nada. Juan escribió su evangelio para que creamos que Jesús es Dios. Y hoy, queridos hermanos, enfrentamos los mismos desafíos. La humanidad está en ese mismo trabajo de identificar al Dios verdadero del Dios falso. Muchas personas tienen sus dioses del materialismo, como el dinero, el placer, el poder, la fama. Hay personas que tienen sus propios cristos falsos, obviamente el relativismo. No es así. Yo creo a mi manera. Yo creo al Jesús, sí, pero a mi manera. Yo no necesito de una iglesia. Yo no necesito de los hermanos. Yo no necesito de una predicación. No. Dios es omnisciente, así que me va a escuchar desde mi casa. No. Frente a estas mentiras, queridos hermanos, la iglesia debe proclamar como Juan. Él dijo: hemos contemplado su gloria, la gloria del unigénito del Padre, según el versículo 14 del capítulo 1. No es suficiente, queridos hermanos, creer que Jesús fue un buen maestro. No es suficiente. Debemos arrodillarnos ante Él, y vuelvo al ejemplo de Tomás, diciendo: Señor mío y Dios mío. Así que Jesús es eterno, Jesús es Dios. Y en tercer lugar, Jesús es relacional. Jesús es relacional. Queridos hermanos, al final dice: y el verbo era
con Dios y el Verbo era Dios, dice. Una declaración, obviamente, que va más allá de la proximidad física. Aquí nos está mostrando una relación eterna de amor que ahora nos incluye a nosotros. Aquí hay una indicación, hay una dirección, hay una relación cara a cara. Esto no es simplemente un compañerismo. Aquí hay una intimidad, hay una comunión activa, hay un propósito compartido. Estoy hablando de la Trinidad. La relación trinitaria es eterna, existía antes de todos los tiempos, es perfecta, no necesita nada externo, es generativa, de este amor fluye la creación y la redención. Entonces, este modelo de la Trinidad tiene que ser impregnado en la iglesia local. Si Dios es Trinidad, la iglesia debe reflejar esta unidad en diversidad, porque la Trinidad es uno en esencia, pero hay una diversidad, más que todo en sus oficios. Y nosotros como congregación tenemos que reflejar, somos una iglesia, pero hay diversos dones para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Juan, queridos hermanos, nos muestra que el cristianismo no es religión, es relación. Como Nicodemo, por ejemplo, podemos acercarnos de noche con dudas, y es válido. Como la samaritana, podemos encontrar al que conoce nuestro interior. Como Tomás, podemos tocar sus heridas y creer. Hoy, el Verbo que estaba con Dios nos dice esto: permaneced en mi amor. La pregunta no es si este amor existe realmente. La pregunta es, ¿estamos permaneciendo en él? Quisiera hablar de algunas aplicaciones con respecto a este punto o a este tema. Número 1, comunión auténtica. La Trinidad, queridos hermanos, nos muestra que Dios es amor en esencia. Si el Verbo estuvo con Dios en perfecta comunión, la iglesia debe ser un espacio donde las relaciones reflejen ese amor. ¿Sí o sí? Hermanos, nosotros no podemos separar las cosas. Si nosotros afirmamos creer este principio bíblico muy importante y afirmamos decir que Jesús es eterno, que Jesús es relacional, que Jesús es Dios, y afirmamos esto y no podemos reflejar ese amor en la iglesia, hay una incongruencia, hermanos. No podemos separar las cosas. No se puede. No se puede decir, afirmar solamente con los labios de que Jesús esto, aquello, y no lo reflejamos en la iglesia. No se puede hacer eso. No se puede. En esto conocerán que soy mi discípulo, decía Cristo. ¿En qué? Cuando se aman unos a otros. Cristo no dijo, en esto conocerán que soy mi discípulo si saben más teología, si saben más que otros. No. En que si se aman unos a otros, en eso van a conocer que son mis discípulos. En eso. Esa es la marca distintiva de aquel que está arraigado y permaneciendo en Cristo. El amor. Y si vamos a dar amor solamente a los que nos aman, ¿qué de extraordinario estamos haciendo? No hay nada extraordinario. Si hacemos solamente el bien a los que hacen el bien en nosotros, ¿qué de extraordinario vamos a hacer? Nada. Nada. Entonces, la marca distintiva es siempre este amor relacional. Hay divisiones, hay chismes,
¿Hay indiferencia entre nosotros? Eso tiene que ser desechado, hermano. Pero pastor, es que... No, desechado. Pero él es así. No importa. No importa. Esto es duro. Pero ¿sabe qué, pastor? Y la hermana es así. Amén. Por ejemplo, teniendo el ejemplo del matrimonio, a nosotros los esposos nos dicen amen a sus esposas. Y muchos dicen, pastor, pero usted no conoce a mi esposa, pero es así, ámala. Y nos pone un estándar muy alto, como Cristo amó a la iglesia. Creo que es un jaque mate para el orgullo del varón. Así que no podemos nosotros argumentar, pero es así. Hermano, no. El mundo conocerá que somos discípulos de Cristo no por nuestra perfección, no por nuestra doctrina, más bien por nuestro amor fraternal. Me sorprende mucho la actitud de Cristo en el aposento alto, en la última cena. ¿Cuál sería nuestra reacción al cenar con aquel que nos iba a traicionar? Si nosotros trasladémonos a esa escena. Si yo sé, yo estoy en la cena y yo sé que hay un hermano en la cena que me va a entregar y que me va a traicionar y aún me va a besar, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál? Aquí, si tengo un arma, dime. ¿O no? ¿O yo nomás pienso así? Lo menos que le vamos a llamar a esa persona es amigo. Y Cristo lo hizo. Amigo, lo que vas a hacerlo, hazlo pronto. Cuando estaban frente a esa multitud, al que lo beso, ese es, decía Judas. Y Cristo se deja aún besar. Y usted me puede decir, pero Cristo, pastor, fue Cristo. Él fue Dios. Yo no soy Dios. Es cierto. Pero si estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad. Tenemos al Espíritu Santo. Así que, hermanos, nuestro amor tiene que ser incondicional entre nosotros. Amén. Bueno, hay una responsabilidad en ustedes. Dijeron amén y tienen que cumplirlo. Queridos hermanos, nosotros no estamos llamados a vivir aislados de la comunidad de creyentes. Queridos hermanos, tenemos que amarnos indefectiblemente y sin condiciones. Segunda aplicación, misión relacional. Jesús, el verbo que estaba con Dios, vino a buscarnos personalmente. Y lo interesante de todo esto es que el buen pastor conoce a sus ovejas, él llama a sus ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Le siguen. Dios, Cristo Jesús, llama personalmente a sus ovejas. Personalmente. Él nos conoce. Él conoce quiénes son ovejas de su prado. Y también conoce a los lobos vestidos de oveja. Conoce, evidentemente. Y como decía Miguel Núñez, los falsos maestros son permitidos por Dios para que sean filtros dentro de la congregación y separar a las ovejas de las cabras. Esto, queridos hermanos, tiene una preponderancia muy importante. ¿Por qué? Porque la eternidad está en juego. La eternidad está en juego. Queridos hermanos, del mismo modo, nuestra misión
no es solo predicar en masa, sino amar más de cerca, más íntimamente. Es evidente que conocemos a muchas personas que necesitan escuchar de Cristo. No hay que postergar eso, hermanos. Quizás hoy muchas personas están como Nicodemo, buscando a Jesús en secreto. Él ya conoce a esas personas y Él dice a este tipo de personas: el que viene a mí no lo echo fuera. El que viene a mí no lo echo fuera, según Juan 6:37. No esperemos, no posterguemos esto, queridos hermanos. Número 3, adoración en verdad. Si el Verbo era Dios, nuestra adoración no puede ser superficial. Le voy a hacer una pregunta desafiante, hermano, y respóndase en su corazón. ¿Vienes a la iglesia por rutina, por cumplir, o para encontrarte a Dios vivo? Cuando cantamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra del Señor, debemos hacerlo como quienes se postran ante el Rey de Reyes. Perdemos fácilmente el asombro por Cristo, fácilmente. Así que, hermanos, recordemos que Él es el que caminó sobre las aguas, es el que resucitó a Lázaro, el que murió por nosotros, el que resucitó, el que fue, el que va a venir y va a llevar a una iglesia realmente, queridos hermanos, que han tenido un vínculo especial con Él. En conclusión, Juan 1:1 nos revela una verdad que cambia todo, hermanos. Jesús no es solo un hombre sabio o un profeta más. Es el Dios eterno que existía antes de la creación, el Creador mismo que vino a buscarnos. Él es el Verbo que estaba con Dios, era Dios, la luz que disipa nuestras tinieblas, el único Salvador capaz de darnos vida eterna. Hoy, queridos hermanos, este Jesús sigue extendiendo su mano hacia nosotros. Y si estás en Cristo, sigue extendiendo su mano para que, confiado en Él, tomado de la mano con Él, sigas transitando este camino de la vida. Sí, vendrán pruebas, sí, vendrán aflicciones, como le he dicho, pero tomados de la mano, centrados en la roca eterna, el cual es Cristo Jesús, todo, absolutamente todo, tendrá sentido. Queridos hermanos, Él ya hizo todo lo necesario en la cruz. Está en nosotros seguir confiando en el Cristo eterno, en el Dios con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar esta parte con una oración.